Muchos se preguntan en qué terminarán las diferencias entre los países europeos y Estados Unidos sobre el asunto de la nueva ley de reducción de la inflación impulsada por el presidente Biden, que recibió finalmente la sanción congresional. Esa ley, el IRA, por sus siglas en inglés, ha motivado duras protestas de Europa, porque la misma contiene medidas que protegen a los productores de vehículos eléctricos estadounidenses. Se le dan facilidades legales, ayudas económicas en el interés de desarrollar la producción de vehículos eléctricos en franca competencia con China, pero que también afecta directamente a los productores de automóviles eléctricos europeos, sobre todo Alemania y Francia, que han pegado el grito al cielo. Los subsidios que contempla la ley amenazan con crear un ambiente favorable en Estados Unidos para que empresas europeas terminen mudándose a Estados Unidos. Y entonces muchos se preguntan en qué terminará esta cuestión, porque los europeos llegaron a amenazar con acudir a la OMS, a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, o a la aplicación de medidas similares en respuesta a lo que contempla esa ley. ¿Qué camino va a escoger Europa? Es algo que muchos se plantean. Por ejemplo, hay un trabajo interesante de Daniel Gross, que es miembro de la Junta y miembro distinguido del Centro de Estudios de Política Europea. Él escribe un trabajo titulado El giro hacia el interior de Estados Unidos en el comercio. Y él plantea lo siguiente, voy a leer 2 párrafos de ese trabajo. Los líderes estadounidenses deberían mirar más críticamente su enfoque, el enfoque de esta ley. La protección de los intereses de fabricación nacional significará costos más altos, lo que podría ralentizar la transición verde. También podría tener importantes repercusiones políticas al burlar las reglas de la OMC, que Estados Unidos, en su papel de hegemón benévolo, es el término que utiliza, ayudó a escribir. El IRA podría ser el último clavo en el ataúd del liderazgo económico mundial estadounidense. Por eso Europa no debería seguir el ejemplo de Estados Unidos. Para países de todo el mundo, China, cuyo sistema económico le permite combinar el cumplimiento formal de las reglas con un laberinto de subsidios indirectos y otros mecanismos para favorecer las empresas nacionales, no es una alternativa creíble a Estados Unidos en temas comerciales, pero la UE lo es. Europa debería dar un paso al frente para defender la OMC, no para promover su propia industria, sino para reafirmar la no discriminación en el comercio global. El problema de esto está en que la Unión Europea aprueba las políticas proteccionistas de Estados Unidos cuando se trata de China, pero pega el grito al cielo cuando esas políticas le afectan a ella. Entonces, defender a la OMC pasa por enarbolar la bandera del libre comercio, por proteger, buscar el cumplimiento de las normativas aprobadas por esta organización política por parte de todo el mundo. Por parte de todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿se hará el presidente Biden los ajustes
a una ley ya aprobada por el Congreso, como él le prometió a Macron durante su visita? Esa es una incógnita. Entonces, Europa tiene esos dos caminos: o va a la OMC o aplica políticas similares a las de Estados Unidos. Difícilmente eso se quede así, porque la verdad es que colocaría en una condición de poca competitividad para los países europeos. Otro asunto importante, es una especie de salpicón de comentarios, lo que quiero hacer al cierre del programa de hoy. El asunto de lo que se está produciendo ahora mismo, el denominado Qatargate, ese escándalo que envuelve a parlamentarios europeos y que ha llevado a la detención y sometimiento a la justicia de unos 4 funcionarios, incluyendo la vicepresidenta del Parlamento Europeo, acusados todos de soborno, de haber sido sobornados por Qatar. No se ha dicho todavía qué era lo que quería Qatar, pero se ha desatado este escándalo que ha provocado un gran ruido. La presidenta del Parlamento Europeo ha presentado el asunto como que Europa está bajo un ataque por parte de los países corruptos. Los bárbaros están atacando Europa. Dijo literalmente: estamos frente a quienes creen que Europa está en venta. No, digámoslo de otra manera, hay funcionarios que lamentablemente se vendieron. Hay funcionarios que lamentablemente se vendieron. Y la corrupción, aunque se nos quiera presentar otra cosa, es una realidad en el mundo entero. Bueno, usted me puede decir, y yo estaría conteste con eso, que los europeos tienen mecanismos para defenderse de eso. Reaccionan, persiguen y tratan de luchar para evitar impunidad. Pero la corrupción no es solo propia de los países bárbaros, de las repúblicas bananeras, sino, fíjense, por ejemplo, le voy a poner 3 ejemplos. La actual presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, fue salpicada por un caso de corrupción cuando era ministra de Defensa de Alemania. Se le acusó de haber asignado contratos de dedo a distintos personajes por un monto de 200 millones de euros. Investigada por el Parlamento alemán, que precisamente en el transcurso de la investigación descubrió que la señora von der Leyen borró toda la información de los teléfonos que utilizó cuando era ministra de Defensa. Al momento de entregarlo, después que dejó el puesto, borró toda la información, lo cual pues arrojó dudas sobre la forma en que ella se manejó, porque ahí se entendía que podían aparecer informaciones útiles. Josep Borrell, jefe actual de la diplomacia europea, implicado en el denominado caso Abengoa, que fue juzgado y condenado por eso. Se le impuso una multa porque él era asesor de una empresa, Abengoa, y resulta que esa empresa entró en problemas y él, utilizando información privilegiada, un día antes de que se hiciera el anuncio de las dificultades económicas por las que estaba atravesando esta empresa, vendió sus acciones. Y eso se consideró uso de información privilegiada. Se le condenó al pago de una multa. El caso de Christine Lagarde, que es la jefa del Banco Central Europeo,
Estamos hablando de 3 funcionarios importantes de la Unión Europea. Christine Lagarde se vio afectada en el denominado caso Tapie, que consistió, se dice que ella se hizo de la vista gorda cuando se estaban produciendo una serie de irregularidades que beneficiaron a un amigo del presidente Sarkozy, y que ella lo hizo como una manera de permitir que este señor fuera favorecido porque era un gran amigo de Sarkozy, que tuvo también problemas con la justicia. Entonces no me van a decir a mí que la corrupción es propia como se quiere presentar. Hay una diferencia entre nosotros y esas repúblicas bananeras que vienen ahora a intentar corrompernos y están atacando a Europa. Oye, si usted tiene la corrupción ahí mismo en casa, y esos casos que yo he mencionado, ahí no intervinieron bárbaros que no fueran bárbaros propios de los países europeos. Entonces por aquí vienen y en nombre de que nosotros somos unos corruptos, nos imponen una serie de acuerdos, de leyes, digamos, por ejemplo, leyes para evitar lavado que entorpecen el funcionamiento de la banca privada, la hacen difícil por sospecha de que somos unos corruptos. Y sin embargo, fueron ellos los que quebraron, fueron instituciones financieras estadounidenses y de los países desarrollados los que contribuyeron a quebrar la economía mundial, llenando de hipoteca basura el mundo entero. Y con una conducta, un manejo irresponsable. Y hubo que ir a rescatarlo utilizando dinero público. Bueno, finalmente lo de la fusión nuclear, que es un gran descubrimiento, no me da tiempo para abordar el tema, pero que tampoco es como dicen algunos, que ya está solucionado el problema energético mundial. Tardarán décadas en que eso se pueda traducir a la práctica, pero es un gran avance. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.